Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta noche? Espero que estén bendecidos, aún en medio de las debilidades, aún en medio de las pruebas, que estén ahí fortalecidos en el Señor. Y hoy es un día más para tener una lectura en la palabra del Señor. Hoy recordemos que es el número 16. Vamos a leer los libros de Lucas, capítulo del 3 al 5. Que estén ahí muy disponibles y puntuales, ahí conectados, que lo compartan con sus familias, con sus amigos, con sus vecinos. No desmayen, no desfallezcan, no dejen de estar ahí conectados con Dios primeramente, no solo con nosotros, sino también con Dios. Que tengan un compromiso con el Señor, que comencemos a tener un orden en la palabra de Dios. Y mientras muchos allí se comienzan a conectar, vamos a tener este momento de oración delante de nuestro Dios. Padre celestial, Padre bueno, Padre eterno y Padre misericordioso, en esta noche, Dios, te queremos dar gracias a ti. Gracias por esta noche que tú nos das, por este privilegio de estar leyendo tu palabra, de estar meditando y estudiando en ella, Señor, para que nuestro espíritu se alimente, para que nosotros, Señor, nos fortalezcamos en ti, para que comprendamos lo más profundo de esta palabra y aprender a obedecerte, aprender a seguirte como es, aprender a ser fieles para ti, Señor, aprender a amarte con más y con más y con más pasión cada día que tú nos das, Señor. Padre, esta noche la colocamos delante de ti, y que seas tú una vez más trayendo a cada uno de nosotros la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia en tu palabra. Que la gracia tuya sea sobre este lugar, sobre la iglesia, sobre cada familia, sobre tu pueblo, sobre los pastores, Señor, de cada congregación. Que siempre nos dirijas con tu Espíritu Santo, porque queremos es agradarte a ti, Dios, no agradar al hombre, sino agradarte a ti, porque tú eres digno de recibir toda obediencia, tú eres digno de recibir toda la gloria, la adoración, Señor, y sobre todo eres digno de que dediquemos tiempo para ti, Señor. Padre, que seas tú quitando toda distracción, toda excusa, toda divagación de nuestra mente y de nuestro corazón, y que no nos neguemos a seguir tu palabra, que tomemos esa cruz y nos neguemos a nosotros mismos y sigamos confiando en ti, que tu voluntad es agradable y perfecta, Señor. Te adoramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi amada iglesia, vamos a comenzar con el libro de Lucas, capítulo 3, y dice la palabra: predicación de Juan el Bautista. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernado de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anas y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, esperad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta, se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas da al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Capítulo 5. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados en los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les digo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hacen, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá las odres y se derramará, y los odres se perderán.
mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Bueno, aquí vemos la importancia de saber la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que leímos muchos nombres, pero que primero comenzó siendo el Hijo de Dios. Eso fue una tarea como tan bonita también que la semana pasada le enseñaron a mi hijo, y de saber la importancia de la genealogía de cómo vino nuestro Señor Jesucristo, y también como para que ellos hicieran un ejercicio también de cómo ha sido la genealogía de ellos. Entonces es también muy importante para que ellos también de esa manera como más didáctica entiendan y comprendan qué es la genealogía, ¿cierto? Y vemos que aquí una vez más en Lucas vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo siempre lo reprendía con palabras, ¿cierto? Entonces vemos que aquí también Satanás también conoce palabra, porque él también le decía, escrito está, ¿cierto? Entonces por eso hay aquí la importancia de nosotros estar escudriñando pero muy bien la palabra y detenidamente, para que no seamos engañados como quizás Satanás lo quiso hacer con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo pudo vencer porque él tenía conocimiento de Dios. Es en verdad nosotros conocer a Dios, porque muchos decimos, ay, sí, yo conozco a Dios, pero no, quizás no estamos poniendo en práctica lo que está acá escrito. Entonces esa es la importancia de nosotros ser como conocedores bien de la palabra del Señor. Y bueno, aquí cuando vemos que él en una de esas, cuando dice Jesús en Nazaret, ¿no? Cuando él citó lo que estaba en Isaías, que dice que el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, ahí el Señor Jesucristo les estaba diciendo de lo que ya se estaba cumpliendo esa escritura, y de que era que ahí ya estaba el príncipe de paz, que era nuestro Señor Jesucristo, y que él iba a dar libertad a los oprimidos. Y cuando dice que iba a dar libertad, vista a los ciegos, iba a sanar a los quebrantados de corazón, fue lo que él hizo aquí en la tierra cuando vino, ¿no? Que lo vemos en los capítulos después, cuando decía que sanó al leproso, que sanó al paralítico, bueno, que a muchos oraría por muchos también el Señor Jesucristo. Y esa fue una de las palabras, bueno, de tantas que se cumplió en el Señor. Y cuando yo me sorprendo cuando aquí dice el Señor, cuando estaba liberando al endemoniado del espíritu inmundo, vemos que los demonios sabían y creían que Él era el Señor Jesucristo. Y uno se sorprende porque decía, ellos lo sabían. Y porque aún los que estaban en carne, digamos como los fariseos y quizás muchos también personas, lo juzgaban, lo criticaban, decían que era un falso profeta, que era el falso Cristo. Pero vemos que Él no fue un falso Cristo ni nada, Él era el Mesías y nuestro Salvador. Y aún así los demonios lo sabían, y uno se sorprende, los demonios lo sabían, y cómo las personas que lo vivían, lo escuchaban, no iban a creer, ¿cierto? Son unas cosas que uno dice, wow, debemos seguir creyendo en la palabra de Dios, porque muchos hoy en día, que días vi una noticia que también, dolió mucho en mi corazón, y es eso de tener celo por Dios, ¿no? Celo por su palabra, y ver que un profesor quemaba la Biblia delante de todos sus estudiantes, diciendo que la Biblia era solo cuento de hadas, de que esos eran historias falsas, que por culpa de esta palabra no estaba saliendo las cosas bien para la ciencia. Y eso dolía mucho porque la quemaba y se burlaba de Jesús, decía que Jesús no existía, que cómo venían a decir todas esas teorías, y después la pateaba y le metía su mano y la botaba así y se burlaban. Y yo decía, por mucho que quieran quemar la Biblia de Dios, su palabra, dice el Señor que estas cosas pasarán, ¿cierto? El cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Aunque quemen hay muchas Biblias que son impresas, hay Biblias que las tenemos hasta digitales, y no vamos a parar de predicar del Evangelio de la verdad. Por muchos que se burlen, por muchos que la quemen, por muchos que la critiquen,
Nosotros estamos siendo el pueblo de Dios y estamos siendo la voz del Señor. Dios nos está usando como esos instrumentos para que hablemos de su palabra. Por eso, mis hermanos, no dejen de conectarse, no dejen de leer la palabra de Dios, no se desanimen, no se enfríen, no les dé pereza, porque estamos en los tiempos donde debemos seguir predicando en la verdad del Señor. Y cuando nos habla aquí el Señor Jesucristo de la pesca milagrosa, el Señor ahora nos está llamando a ser pescadores de hombres, porque dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Mis hermanos, seamos los obreros en medio de esa mies, que vayamos a predicar del Evangelio de Dios, para que muchas personas salgan de esa confusión, que se les quite ese velo de sus ojos, y que sean también, así sucesivamente, ellos también sean pescadores de hombres, que traigan a su familia, a sus vecinos, que marquemos la diferencia y seamos testimonio del Señor Jesucristo, porque como Él acá después lo dijo, en el llamamiento de Leví, cuando lo llamó, le dijo que dejara todo, ¿cierto? Sentado en el banco, dice, de los tributos públicos, y el Señor Jesucristo le dijo que dejara todo, y Él lo hizo, ¿cierto? Se levantó y dejó todo. No nos apeguemos a las cosas materiales, no nos apeguemos a las cosas del mundo. Una vez más ahí el Señor Jesucristo dice, toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. Nosotros debemos a seguir al Señor Jesucristo, porque Él no vino, como dijo acá, Él no vino por justos, sino por pecadores. Que para eso también existen los médicos, que los médicos existen es ¿para qué? Para que Dios los use para poder sanar a los enfermos. Amén. Y es algo que pronto el Señor me ha quebrantado mucho con estos pasajes, y es que no dejemos de seguir alabando y glorificar a nuestro Señor Dios. De pronto ustedes más adelante, ahorita en el estudio, con su familia al terminar, sigan escudriñando, de pronto encontraron pasajes que de pronto a mí se me han pasado, porque uno puede ver enseñanzas en cada versículo, en cada capítulo, y que lo compartan ahí en sus familias. Amén. ¿Mi esposito va a añadir algo? No, pues hermano, simplemente pues de pronto pues la parte que más me llamó la atención a mí era cuando Jesús le dice al paralítico pues que tus pecados te son perdonados, ¿cierto? Y pues que todos empezaban a sorprenderse, a decir ¿cómo habla este hombre de blasfemias? ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento, bueno, en toda la Biblia, el único que tiene la potestad para perdonar pecados es Dios, ¿sí? No que yo voy al cura y hago la confesión y él me manda 5 Aves Marías y ya quedé perdonado, no. En la palabra dice que el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces ahí hallamos una muestra más de la divinidad de Jesús. Por eso, hermanos, digamos, no nos dejemos confundir por aquellos que dicen que Jesús no fue Dios, que Jesús solamente fue un profeta, que Jesús solamente fue un hombre, porque no, hermanos. En la palabra vemos claramente que Él es Dios, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, Él es el mismísimo Dios, Él es el que tiene la autoridad para perdonar nuestros pecados y para salvarnos. Amén. 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 Bueno, mi amada iglesia, qué felicidad que se hayan conectado ahí con nosotros. Estuvo tan hermoso estos capítulos y sé que más adelante vamos a encontrar enseñanzas mucho más hermosas. Y bueno, vamos a despedirnos en este momento en oración, recordándoles que el jueves nos volvemos a ver a las 8 de la noche, muy conectados, muy puntuales, y no dejen de compartirlo, en serio, que es una forma de evangelizar para que este mundo no siga con sus falsas teorías de este mundo. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra tan hermosa que nos has regalado. Gracias porque allí encontramos muchas más y más enseñanzas para nuestra vida, para poder compartir y para poder hablar con nuestras familias, con nuestros vecinos, Señor. Amado Dios, en esta noche que tú nos has regalado, te pido que seas tú trayendo paz, seguridad y sanidad a cada familia, Señor, a cada persona, Dios. Padre, que seas tú siguiendo hablándonos en tu presencia, en tu Espíritu Santo, que sigamos encontrando esos tesoros y grandes que hay en tu palabra, Señor, y que los sigamos compartiendo, mi amado Dios. Y en esta noche, Dios, que tú nos das
el privilegio de tener un techo donde dormir. Te pedimos una vez más que seas tú cuidando de nuestro dormir, de nuestro despertar. Tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro refugio, en ti encontramos seguridad, Dios. Sé que tú velarás en nuestros sueños y tendremos sueños agradables contigo, Señor. Y si es necesario que nos levantes en la madrugada, hazlo y quita de nosotros la pereza y el sueño, para que dedicamos ese tiempo contigo a solas, Señor, y darte la mejor ofrenda, Dios. Te adoramos y exaltamos en esta noche y bendice a cada uno de mis hermanos. Escucha sus oraciones y sus peticiones que también las colocamos delante de ti, Señor. Y seas tú respondiendo en tu divina y perfecta voluntad y en tu tiempo, Señor. Te adoramos a ti, te damos un fuerte aplauso. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Nos vemos muy puntuales el jueves a las 8 de la noche. Un abrazo.